Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 4. Para el 27 de enero de 2024. El Señor oye y salva. Sábado 20 de enero. Para memorizar. Claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Salmos 34, versículo 17. Una y otra vez, Salmos pone de relieve la verdad de que el Señor soberano, quien creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal, que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Dios está cerca de su pueblo y de su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Salmos 73, versos 23 y 25. Aunque estableció en el cielo su trono. Salmos 103, versículo 19. Y cabalga sobre las nubes. Salmos 68, versículo 4. También está cerca de todo el que lo invoca, del que lo invoca de veras. Salmos 145, versículo 18. Los salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo, que actúa en favor de quienes lo invocan. Salmos 55, versículos 16 al 22. Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al Dios vivo, que escucha y responde a las oraciones. Debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para Él, como a menudo lo reveló la historia de Israel. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 21 de enero. No fueron encubiertos de ti mis huesos. Escucha Salmos 139, versículos 1 al 18. ¿Cómo describe poéticamente el poder? Salmos 139, 1 al 6. La presencia. Salmos 139, 7 al 12. Y la bondad. Salmos 139, 13 al 18. De Dios. ¿Qué dice la grandeza de Dios acerca de sus promesas? Salmos 139, versículos 1 al 18. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Alguna vez quisiste ayudar a alguien, pero no tenías medios? Del mismo modo, algunos intentaron ayudarte, pero no comprendieron tus necesidades. A diferencia incluso de las personas más afectuosas y con las mejores intenciones, Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos, cuáles son nuestras circunstancias y también cuáles son los medios para ayudarnos. Por eso, sus promesas de ayuda y liberación no son temas superficiales, sino certezas firmes. El conocimiento que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo de Dios. Salmo 139, versículos 13 y 15. El conocimiento divino abarca el tiempo. Salmo 139, 2. El ser interior. Salmo 139, versos 2 y 4. Y el espacio. Salmo 139, versículo 3. Toda la existencia del salmista. El maravilloso conocimiento de Dios proviene del hecho de que Él es el Creador y de su estrecha relación con las personas, y se manifiesta en su cuidado por ellas. Esta maravillosa verdad de que Dios nos conoce íntimamente no debe asustarnos, sino impulsarnos a los brazos de Jesús, por lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz. Porque por la fe en Jesús se nos ha dado su justicia, la justicia de Dios mismo. Romanos capítulo 3, versos 5 y 21. La presencia de Dios se pone de relieve al describir que Dios llega hasta el sepulcro, Sheol, y las tinieblas. Salmos 139, versos 8, 11 y 12, lugares en los que Dios no suele habitar. Salmos 56, 13. Su presencia también se representa como si tomara las alas del alba, para llegar hasta el extremo del mar, oeste. Salmo 139, 9. Estas imágenes transmiten la verdad de que no hay lugar en el universo donde podamos estar fuera del alcance de Dios. Aunque Dios no forma parte del universo, como algunos creen, está presente en él, pues no solamente lo ha creado, sino también lo sostiene. Ver Hebreos capítulo 1, verso 3. Como aquel que sabe todo sobre nosotros, Dios puede ayudarnos y restaurarnos. El nuevo descubrimiento de su grandeza provoca en el salmista un estallido de alabanza y confianza renovada. Acoge el escrutinio divino como el medio que puede eliminar de su vida todo lo que perturba su relación con Dios. Para algunos, el hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos, incluso sus secretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. ¿Por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 22 de enero. La seguridad del cuidado de Dios. Escucha Salmos 40, versículos 1 al 3. Salmos 50, verso 15. Salmos 55, verso 22 y 121. ¿Cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos? Salmos 40, versos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor,
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a vuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor se revela en las Escrituras como el Dios vivo que actúa en favor de quienes lo invocan. El salmista afirma: Al Señor he puesto siempre ante mí. Salmos 16:8. Por eso confía en Dios y lo invoca. Salmos 7:1, Salmos 9:10. El Señor lo escuchará incluso cuando clame desde lo profundo. Salmos 130, versículos 1 y 2, dando a entender que ninguna circunstancia de la vida escapa al dominio soberano de Dios. Así el clamor del salmista, aunque es urgente, nunca carece de esperanza. Salmo 121, por su parte, celebra el poder del Creador en la vida del que es fiel. Este poder incluye: 1. No dejará que tu pie resbale. Salmo 121, verso 3. La imagen del pie a menudo describe el camino de la vida. Salmo 66, 9. Salmo 119, 105. Proverbios capítulo 3, verso 23. La palabra hebrea para resbalar describe la seguridad que Dios da al mundo. Salmos 93, 1. Y a Sión. Salmo 125, 1. 2. La imagen del Señor como guardián de Israel, que no se adormece ni duerme, pone de relieve la constante vigilancia y disposición del Señor para actuar en favor de sus hijos. Salmos 121, versos 3 y 4. 3. El Señor es tu sombra. Salmo 121, versos 5 y 6, lo que evoca la columna de nube durante el Éxodo. Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Del mismo modo, el Señor brinda refugio físico y espiritual a su pueblo. 4. Dios está a tu diestra. Salmo 121, verso 5. La mano derecha suele designar la mano más fuerte de una persona, la mano de la acción. Salmos 74, verso 11. Salmos 89, verso 13. Aquí transmite la cercanía y el favor de Dios. Salmos 16, verso 8. Salmos 109, verso 31. Salmos 110, verso 5. 5. La protección de Dios a su pueblo se confirma claramente en Salmos 121, versos 6 al 8. Dios preservará a sus hijos de todo mal, ni el sol ni la luna los afectarán. Dios preservará su salida y su entrada. Estas figuras poéticas subrayan el cuidado integral e incesante de Dios. En resumidas cuentas, el salmista confiaba en el amoroso cuidado de Dios. Nosotros, por supuesto, deberíamos hacer lo mismo. ¿De qué manera práctica puedes experimentar mejor la realidad del cuidado de Dios? ¿Cómo puedes cooperar mejor con Dios para que Él pueda obrar en ti y por ti?
Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 23 de enero. El Señor es un refugio en la adversidad. Escucha Salmos 17, versículos 7 al 9, Salmos 31, versículos 1 al 3 y Salmos 91, versículos 2 al 7. ¿Qué hace el salmista en tiempos difíciles? Salmos 17, versículos 7 al 9. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmos 31, versículos 1 al 3. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 91, versículos 2 al 7. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El salmista se encuentra con diversos tipos de problemas, y en medio de ellos se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. La confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida, bajo todas las circunstancias. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. El testimonio del salmista: diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmos 91:2 surge de su experiencia pasada con Dios y ahora sirve para fortalecer su fe en el futuro. El salmista llama Altísimo y Todopoderoso a Dios, Salmos 91, versículos 1 y 2, recordando la incomparable grandeza de su Dios. El salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar en Dios, el abrigo o escondite, la sombra, Salmos 91:1, el refugio, la fortaleza, Salmos 91:2, las alas, el escudo, la defensa, Salmos 91:4 y la habitación, Salmos 91:9. Estas imágenes representan refugios seguros en la cultura del salmista. Basta pensar en el calor insoportable del sol en aquella parte del mundo para apreciar el abrigo o la sombra, o recordar los tiempos de guerras en la historia de Israel para valorar la seguridad que brinda el escudo o la defensa. Escucha el Salmo 17, verso 8 y Mateo capítulo 23, verso 37. ¿Qué imagen se utiliza aquí y qué revela? Salmos 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Una de las metáforas más íntimas es la que se refiere a estar bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8, 57:1, 63:7.
Esta metáfora produce consuelo y seguridad al señalar la protección de un ave madre. Se compara al Señor con un águila que protege a sus crías con sus alas. Éxodo capítulo 19, verso 4, Deuteronomio capítulo 32, verso 11, y con una gallina que junta sus polluelos bajo sus alas. Mateo capítulo 23, versículo 37. No obstante, ¿cómo afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea y no podemos ver la protección del Señor? ¿Por qué estos traumas no significan que el Señor no está con nosotros? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 24 de enero. Defensor y libertador. Escucha 1 de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. ¿Cómo describe Pablo la historia del Éxodo? ¿Qué lección espiritual busca enseñar con ella? 1 de Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escucha el Salmo 114, cómo se describe poéticamente aquí la liberación divina del pueblo de Israel de Egipto. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, collados, como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. En Salmo 114 se describe poéticamente la maravillosa liberación de los hijos de Dios de la esclavitud en Egipto. A lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, la liberación de Egipto es considerada un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo. Pablo, en estos versículos de Corintios, hace exactamente eso, al considerar toda la historia real como una metáfora, un símbolo de la salvación en Jesucristo. Salmo 114 también describe la liberación divina mediante la soberanía de Dios como creador sobre los poderes de la naturaleza, que fue la manera en que salvó a su pueblo en el Éxodo. El mar, el río Jordán, los montes y las colinas representan poéticamente los poderes naturales y los humanos que se oponían a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1 verso 44, Josué capítulo 3 versos 14 al 17. Sin embargo, Dios es soberano sobre todos ellos. Por cierto, para muchos de los hijos de Dios de todos los tiempos y los lugares, el camino hacia la Jerusalén celestial está plagado de peligros. Los salmos los animan a mirar más allá de las colinas, hacia el Creador del cielo y de la tierra. Salmo 121:1.
El espíritu del Salmo 114 queda plasmado en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar y proclamó que la Iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido al mundo. Mateo capítulo 8 versos 23 al 27. Juan capítulo 16 verso 33. Las grandes obras del Señor en favor de su pueblo deberían inspirar a toda la tierra a temblar ante su presencia. Salmo 114, 7. El temblor debe entenderse como reconocimiento y adoración más que como terror. Salmos 96, 9, Salmos 99, 1. Con Dios de su parte, los creyentes no tienen nada que temer. ¿Cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor para cuidarnos de no sucumbir a estos peligros que son tan reales para nosotros ahora como lo fueron para el salmista? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 25 de enero. Ayuda desde el santuario. Escucha Salmos 3, versículo 4, Salmos 14, verso 7, Salmos 20, versículos 1 al 3, Salmos 27, verso 5, Salmos 36, verso 8, Salmos 61, verso 4 y Salmos 68, versos 5 y 35. ¿De dónde procede la ayuda en estos pasajes? Salmos 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmos 14, verso 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmos 20, versos 1 al 3. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Salmos 27, verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 36, verso 8. Serán completamente saciados de su grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 61, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 68, versículos 5 y 35. Versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Versículo 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. La figura del refugio y la ayuda espiritual y física aparece notablemente en el contexto del santuario. El santuario es un lugar de ayuda, de seguridad y de salvación. El santuario da cobijo a los atribulados. Dios defiende a los huérfanos y a las viudas, y da fuerza a su pueblo desde su santuario. Cuando desde Sión dechado de hermosura resplandece Dios, Salmos 52, se proclaman los justos juicios de Dios y surge la bendición del Señor. Salmos 84, 4, 128, 5, Salmo 134, verso 3.
El refugio en el santuario supera la seguridad que ofrece cualquier otro lugar del mundo, porque en el santuario Dios habita en persona. La presencia de Dios, y no meramente el templo como edificio firme, brinda seguridad. Del mismo modo, al ser el monte donde mora el Señor, el monte Sión, supera a otros montes, aunque en sí mismo era una colina no muy grande ni elevada. Salmo 68, verso 15 y 16. Isaías capítulo 2, verso 2. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. ¿En qué se parecen estos versículos a los que describe el salmista acerca del santuario? La santidad del santuario de Dios lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios, y afirma que la liberación se basa únicamente en la fidelidad y la gracia de Dios. Salmo 143, versos 2 y 9 al 12. No hay en nosotros nada que nos dé algún mérito delante de Dios. Únicamente cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón, pueden invocar la garantía divina de liberación. El servicio del santuario representaba la salvación que se encuentra en Jesús. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 26 de enero. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, La noche de lucha, páginas 194 a la 202. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Jacob acerca del poder de la oración inoportuna y la confianza plena en Dios? Los salmos fortalecen nuestra fe en Dios, quien es el refugio inagotable para quienes confían su vida en sus poderosas manos. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 526. Sin embargo, algunos salmos pueden plantear un serio desafío cuando lo que prometen y nuestra situación actual no coinciden. En momentos así, solo tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios, revelada con mayor fuerza en la cruz. Además, a veces algunos salmos pueden utilizarse para fomentar falsas esperanzas. La respuesta de Jesús al mal uso que Satanás hizo del Salmo 91, versos 11 y 12, demuestra que no debemos confundir confiar en Dios con tentar a Dios. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7, ni pedirle presuntuosamente que haga algo que es contrario a su voluntad. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios,
cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Patriarcas y Profetas, páginas 201 y 202. Preguntas para dialogar. 1. En clase, analicen la respuesta a la última pregunta del estudio del martes, acerca de la confianza en Dios en medio de la adversidad y cuando las cosas salen terriblemente mal. ¿Cómo se entienden estas situaciones y cómo pueden sucederle a la gente, incluso con todas las maravillosas promesas de Salmos respecto de la protección de Dios? Piensa también en esto. ¿Acaso el salmista que escribió acerca de esas maravillosas promesas no sufrió adversidades o no conoció a personas fieles que también las sufrieron? 2. ¿Cómo podemos desarrollar una confianza incondicional en Dios en todas las circunstancias? Por ejemplo, Salmos 91, verso 14, Salmos 143, verso 8 y 10, Salmos 145, versículos 18 al 20. ¿Qué puede hacernos perder esta confianza? ¿Por qué la confianza en Dios en los buenos momentos es crucial para aprender a confiar en Él también en los malos ratos?